Muy buenas tardes, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Un saludo cordial a todos ustedes, deseando que estén pasando una bonita tarde en comunión con toda su familia. Hoy es viernes, mañana, si Dios lo permite, será sábado, y pues les deseo un feliz y muy bonito fin de semana a todos ustedes. El domingo es Domingo de Ramos, comienza la Semana Santa. Es una celebración que todos los cristianos conmemoramos, celebramos desde hace muchos años atrás. Hoy, con la ayuda de Dios, continuamos. Saludos, mi hermano, a ver quién está aquí. Mi hermano Eddie, Dios te bendiga y te guarde. Hoy vamos a seguir corrigiendo la ignorancia evangélica sobre el catecismo. A ver, pastor, una pregunta. ¿Por qué los evangélicos celebran Semana Santa si no aparece en la Biblia? Bueno, es que hay, hay evangélicos que sí, o hay protestantes que sí creemos en la Semana Santa, pero hay otros, los pentecostales, no creen en la Semana Santa. Pero hay dentro de la iglesia evangélica, hay grupos que sí creen en la Semana Santa, como por ejemplo las Asambleas de Dios, que es una denominación pentecostal, pero curiosamente sí cree en la Semana Santa. Los bautistas celebran la Semana Santa, metodistas, luteranos y de ahí para arriba, hasta los luteranos creen en la Semana Santa, pero hay un sector legalista neopentecostal que no celebra la Semana Santa, pero se beneficia de la Semana Santa, porque sí disfrutan las vacaciones de la Semana Santa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en México hay iglesias protestantes o evangélicas que celebran la Semana Santa. En la congregación, celebramos la Semana Santa toda la semana, especialmente el viernes celebramos las 7 palabras, las últimas 7 palabras de Jesús en la cruz, e invitamos a 7 predicadores, que cada uno predique una palabra, sobre las palabras que dijo Jesús ¿cómo se llama? En la cruz. La última vez que yo prediqué me tocó la frase, la frase donde Jesús le dice a Juan: he ahí a tu madre, he ahí a tu hijo, a la Virgen María. Y pues, ustedes saben que a mí me gusta hablar de la Virgen María, pues para mí fue ¿cómo se dice? Como un pescado en el agua, ¿no? Pero sí celebran sí celebran la Navidad, sí celebran la Semana Santa, pero lamentablemente hay un grupo legalista, pentecostal, por cierto, que no celebra la Semana Santa, pero que sí se beneficia de la Semana Santa, ¿sí? Porque si hay vacaciones, ellos cogen las vacaciones. Así que, hipocresía. A ver, ¿hay comentarios? Ok. Bueno, pues vamos a seguir con la ayuda de Dios. Yo salgo a las 5 de la tarde, estoy en mi trabajo, y pues me tomé mi último descanso 1 hora antes de salir. Así que tengo 1 hora libre antes de salir de mi trabajo. Saludos, hermana Mary, Dios la bendiga, Dios la guarde. Entonces, hice un poquito de trampa, de veras. Porque mi último descanso lo tomé 1 hora antes de salir. Así que, gloria al Señor. Gloria a Dios. Así que, hoy vamos a continuar con la serie Corrigiendo la ignorancia evangélica sobre el catecismo católico. El tema de hoy lo encontramos en la página
¿qué número de página es? 545, en el segundo capítulo del Catecismo de la Iglesia. Y el título es La tradición de la oración. Y usted me va a decir, pero ¿qué tiene que ver eso con la ignorancia evangélica sobre el catecismo católico? Bueno, los evangélicos sostienen que los católicos no oran. ¿Ha oído eso? Que los católicos no oran a Dios, que ellos no oran, no saben cómo orar. Esa es una mentira evangélica. ¿Y por qué hablan de esa manera? Porque no conocen el catecismo de la Iglesia Católica. No lo conocen. Hablan solamente por hablar. Esa es su sana costumbre. Levantar falsos y mentir. Así son los evangélicos. Entonces, si usted le pregunta a un evangélico, ¿el catecismo enseña sobre la oración? Lo más probable es que ese evangélico le va a decir, no. El catecismo es pura herejía, puro anatema. Todas las doctrinas del catecismo son anatemas, herejías. Pero resulta que cuando yo abro el catecismo católico, me encuentro con la tradición de la oración. En otras palabras, el catecismo enseña sobre la oración. ¿No que los católicos no oraban, hermanitos evangélicos? Aquí el catecismo enseña sobre la oración. Fijémonos en el numeral 2650. Numeral 2650 del Catecismo de la Iglesia Católica. La oración no se reduce al brote espontáneo de un impulso interior. Para orar es necesario querer orar. Qué interesante, ¿no? Lo vamos a leer de nuevo. La oración no se reduce al brote espontáneo de un impulso interior para orar. Es necesario querer orar, tener el deseo de orar. No basta solo con saber lo que las escrituras revelan sobre la oración. Es necesario también aprender a orar. Pues bien, por una transmisión viva, la sagrada tradición, el Espíritu Santo en la Iglesia, creyente y orante, enseña a orar a los hijos de Dios. El Espíritu Santo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, enseña a los hijos de Dios a orar. Mi pregunta es a los evangélicos, ¿no que los católicos no oraban? Esto es totalmente cierto. Primero, hay que tener el deseo de orar. ¿Por qué es necesario tener el deseo de orar? Porque usted nunca va a hacer algo que no quiere hacer. Y otra cosa que menciona aquí en este primer numeral es que el creyente tiene que aprender a orar. ¿Sabía usted que hay gente, y yo me he topado con evangélicos que dicen, yo no sé orar? Yo no sé orar. ¿Cómo se ora? ¿Qué hace uno en la oración? ¿Cómo oramos? Hay evangélicos que no saben orar. Bueno, en palabras simples, aquí el catecismo nos dice que el Espíritu Santo en la iglesia creyente y orante. Fíjese las dos palabras que utiliza, creyente y orante. ¿Por qué creyente y orante? Porque para poder orar, el creyente primero tiene que creer que hay un Dios que le escucha, pero que no solamente escucha, sino que también ora y también responde.
Dios no solamente te escucha tu oración, también responde tu oración. Por esto, aquí en el catecismo se nos dice que la iglesia creyente y orante, dos cosas importantes. Primero, ser creyente y creer que Dios te escucha y que hay un Dios que te escucha, pero que no solamente te escucha, sino que te puede responder tu oración. Ahora, hay gente que ora a Dios, pero se desanima. Se desanima porque dice, Dios no contesta mi oración. No, Dios sí contestó tu oración. El problema no está que Dios no conteste tu oración. El problema está que muchas veces no nos gusta la respuesta de Dios. ¿Sí me entienden? Muchas veces Dios te contesta, Dios me contesta, pero hay ocasiones que Dios te responde tu oración, pero no de la forma como tú quieres o que a ti te hubiera gustado que Dios te respondiera. Por ejemplo, yo conocí a una hermana de la iglesia que una profetisa, entre comillas, le dijo que Dios le iba a traer un esposo y que este esposo era alto, blanco, ojos azules y rubio, que Dios ya había escuchado su oración. Bueno, resulta, gracias hermana Rosa, Dios te bendiga también. Resulta que ella se casó, pero no se casó con el hombre que la profetisa le había dicho. No se casó con el hombre que ella oró para que Dios le respondiera de esa manera y se casara con ese hombre que la profetisa le había dicho. No, ella se casó con todo lo opuesto que ella había pedido en su oración. El hombre con quien se casó era moreno, no era alto, pelo negro, ojos cafés. Pero, hermanos amados, aunque Dios muchas veces no responda como tú quisieras o como yo quisiera que respondiera, eso no quiere decir que Dios no ha respondido. Dios te respondió. Pero como Dios conoce tu corazón, como Dios conoce nuestro corazón, sabe de lo que realmente tú y yo necesitamos. ¿Sí? Entonces, aquí lo importante, lo que dice el catecismo, es que es el Espíritu Santo quien enseña a orar a los hijos de Dios. En el numeral 2651 dice la tradición de la oración cristiana es una de las formas de crecimiento de la tradición. Hay mucho cristiano que habla mucho de Dios, predica de Dios, hace videos en TikTok y curiosamente habla tanto de Dios y hace tantos videos en YouTube, Facebook y en todas las redes sociales, anda predicando el evangelio, pero no ora con Dios, no ora a Dios, no habla con Dios, habla de Dios, pero no habla de quien está hablando. ¿Sí me entienden a lo que me refiero? Por esto, la tradición de la oración cristiana es una de las formas de crecimiento de la tradición. Y aquí déjenme decir algo interesante. ¿Cómo crece el cristiano? ¿Cómo se desarrolla o cómo se desarrollan los frutos del espíritu en el cristiano? Lamentablemente hoy en día, dentro del pentecostalismo, están más centrados en los dones que en los frutos.
Están más centrados en el brinco, en el salto, en las lenguas, que en los frutos del Espíritu. ¿Qué trae crecimiento al cristiano? La oración, la lectura de la palabra y la intimidad con Dios. Y el tener comunión los unos con los otros. Por esto, y fíjese la palabra tradición. ¿Qué es una tradición? A ver, mis amigos católicos, ¿qué es tradición? ¿Qué es una tradición? Una tradición. ¿Qué es una tradición? ¿Podríamos decir que la tradición es una práctica continua? Sí. La enseñanza verbal, sí, la enseñanza verbal. Pero también la tradición nos enseña que es una práctica, una enseñanza, una doctrina que la iglesia ha creído por mucho tiempo. La oración es una práctica cristiana fundamental para que un cristiano crezca, para que un cristiano desarrolle su vida espiritual. Es necesario que el cristiano ore, busque a Dios, se intimide con Dios. Es más, aquí tengo muchos católicos escuchándome. ¿Cuáles santos oraban mucho? Pues la mayoría, todos, podríamos decir. ¿Cuánto tiempo oraba el Padre Pío? Bastante. San Francisco de Asís. Aún el mismo Jesús pasaba noches enteras orando al Padre. Si Jesús oraba al Padre, siendo Jesús la segunda persona en la Trinidad y siendo Dios, ¿cuánto más nosotros debemos de orar al Padre? Por esto, hermanos amados, sigo leyendo el numeral 2651. La tradición de la oración cristiana es una de las formas de crecimiento de la tradición de la fe, en particular mediante la contemplación y la reflexión. La contemplación y la reflexión de los creyentes que conservan en su corazón los acontecimientos y las palabras de la economía de la salvación, y por la penetración profunda en las realidades espirituales de las que adquieren experiencia. O sea, la oración nos enseña todo esto que estoy leyendo aquí en el numeral. Todo esto que habla el numeral 2651 sobre la oración da experiencia al cristiano. ¿Por qué es importante la experiencia? ¿Por qué es importante que el cristiano aprenda a tener intimidad con Dios y que esa intimidad que tiene el cristiano con Dios le enseña a tener experiencia? ¿Qué nos enseña la experiencia? O sea, ¿qué enseña la experiencia con el trato con Dios? ¿Qué enseña la experiencia con el trato de Dios? ¿Saben lo que enseña? Cómo Dios se mueve en su iglesia. Cómo Dios se mueve en mi vida. ¿Sabe por qué es importante la oración? Porque nos enseña la experiencia y la experiencia nos enseña discernimiento.
¿Sabe por qué hay mucho cristiano engañado? Porque no tiene discernimiento de espíritu para poder discernir entre lo que es lo que la palabra de Dios enseña, y en el caso de los católicos, lo que la Biblia enseña, lo que el magisterio enseña. ¿Y qué más? Magisterio, tradición y Biblia. ¿Sí? Los tres pilares del catolicismo. Aquí yo le estoy enseñando a dos grupos, a los católicos y a los evangélicos. Por esto es importante aprender lo que la iglesia enseña sobre su doctrina. Eso es lo importante. ¿Qué enseña la iglesia sobre la doctrina? Pero ¿cómo vamos a aprender lo que la iglesia enseña si no oramos? Si no tenemos intimidad con Dios, si no leemos la palabra de Dios y lo que la iglesia enseña. Ese es un gran problema. ¿Y saben por qué mucho pentecostal? Déjenme dar un pequeño ejemplo. Ustedes saben que los pentecostales, algunos son trinitarios y otros son unicitarios. Pero ¿sabía usted que los unicitarios conocen más su doctrina, conocen más su unicitarismo que un trinitario pentecostal? ¿Usted sabe por qué los trinitarios pentecostales caen más rápido en el engaño de la unicidad? Porque no conocen su propia doctrina. Por esto estoy haciendo esta serie. Porque el evangélico critica el catolicismo, critica el catecismo y nunca lo ha leído. No sabe lo que el catecismo enseña. Y peor aún, se ponen a criticar la doctrina católica y no conocen su doctrina pentecostal. Usted habla con un evangélico pentecostal y le pide que hables y que defina la doctrina trinitaria, no va a saber lo que está hablando. Pero pregúntele a un unicitario que le explique su doctrina y le explique por qué Dios es uno, y ese unicitario le va a dar una cátedra. ¿Por qué? Porque aunque su doctrina está equivocada, él conoce su doctrina. ¿Han oído el dicho que dice católico ignorante, futuro protestante? Pues adivine a dónde se van esos católicos ignorantes. Se van al pentecostalismo y no conocen su doctrina. No oran, no buscan a Dios, no tienen intimidad, como dice aquí el numeral que estaba leyendo hace un momento, sí, el numeral 2651, dice: la tradición de la oración cristiana es una de las formas de crecimiento de la tradición de la fe, en particular mediante la contemplación y la reflexión de los creyentes que conservan en su corazón los acontecimientos y las palabras de la economía de la salvación, y por la penetración profunda en las realidades espirituales de las que adquieren experiencia. Entonces tenemos un grupo que no estudia, que no lee la Biblia, que no ora a Dios, que no tiene un crecimiento espiritual, pero le gusta criticar a la Iglesia Católica, aunque no conozcan su doctrina. Y tenemos un grupo de católicos que tampoco conocen su doctrina, y adivinen qué pasa, se hacen pentecostales. Pero bueno,
Permítame tomar un poquito de agua. Ya voy a terminar, les prometo. Por ejemplo, aquí tenemos a un evangélico llamado David Andrade. David Andrade, lo felicito porque tiene su nombre y creo que tiene su foto. Bueno, al menos tiene su foto y su nombre. Él llama idólatras. Si yo le pregunto a él, ¿qué es idolatría? ¿Qué es lo que me va a decir? Adorar ídolos. ¿En serio? ¿Eso es la idolatría? ¿Adorar ídolos? No sabe ni siquiera lo que es idolatría. Pero les gusta llamar a los católicos idólatras. ¿Sí? Por ejemplo, aquí Chino o Chiro dice, la Trinidad divide a Dios en 3 dioses. Yo me pregunto, si esto se lo pregunta a un pentecostal trinitario, ¿qué le va a responder el pentecostal que no conoce su doctrina, pero le gusta criticar el catecismo católico? ¿Saben lo que le va a responder el pentecostal trinitario? Nada. Primero, la Trinidad no enseña que sean 3 dioses. Segundo, la Trinidad enseña que son 3 personas, no 3 dioses. Y otra cosa importante, la Trinidad no enseña que son divididos, son indivisibles. ¿Sí? Pero bueno, sigamos con el numeral que nos toca. La palabra de Dios o las fuentes de oración. Ya voy a terminar. Numeral 2652. El Espíritu Santo es el agua viva que en el corazón orante, fíjese bien, que en el corazón orante brota para vida eterna. Juan 4:14. Él es quien nos enseña a recogerla en la misma fuente, Cristo. En otras palabras, el Espíritu Santo es el agua viva que en el corazón orante brota para vida eterna. El texto base, Juan 4:14. Él, hablando del Espíritu Santo, es quien nos enseña a recogerla en la misma fuente, Cristo. Cristo es la fuente del agua viva. Pues bien, en la vida cristiana hay manantiales donde Cristo nos espera para darnos a beber el Espíritu Santo. Esto a mí no me suena herejía, pero los evangélicos dicen que el catecismo católico está lleno de herejías. Aquí el catecismo nos está dando una clase de la oración. Una clase que si yo lo enseñara en la congregación, los hermanos dirían amén, gloria a Dios, aleluya. Y lo aceptarían. Lo aceptarían, ¿saben por qué? Porque ellos saben que lo que estoy yo aquí enseñando del catecismo católico es bíblico. Vamos al 2653. La palabra de Dios. Fíjese, en estos pocos numerales que he leído, hemos aprendido que la oración es el medio por el cual podemos crecer, discernir, aprender de Dios, que nos enseña a tener la experiencia de profundizarnos en la oración, en las cosas espirituales. También hemos aprendido que es el Espíritu Santo, que es el agua viva, hermanos amados, en el corazón del creyente, que brota para vida eterna, y que el Espíritu Santo es quien nos enseña a recogerla de la misma fuente. ¿Y la fuente quién es? Jesucristo. Y ahora hablemos de la palabra de Dios. La iglesia recomienda insistentemente
La iglesia recomienda insistentemente. ¿Qué es insistentemente? Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en una pareja que la mujer le está pidiendo al marido que limpie el jardín. Y ella está insistiendo, y llega un momento que el esposo se harta, que la mujer esté insistiendo tanto que corte el jardín, que limpie el jardín para que se vea bonito. Insistentemente significa una constancia perenne para que se hagan las cosas. Entonces la Biblia, el catecismo de la iglesia, dice que la iglesia recomienda insistentemente a todos sus fieles la lectura asidua de la escritura. A mí me gustan las palabras que usa el catecismo católico. La verdad, me gusta. Porque dice insistentemente a todos sus fieles. En otras palabras, la iglesia no te deja en paz y te está recomendando, te está insistiendo. Hasta podríamos decir que la iglesia está insistiéndote neciamente que leas la Biblia. Sí, aquí dice, numeral 2653. Los evangélicos dicen que los católicos no leen la Biblia, pero aquí en el numeral 2653 dice que la iglesia recomienda insistentemente a todos sus fieles la lectura asidua de la escritura. ¿Para qué? ¿Para qué la iglesia insiste tanto que el creyente lea la Biblia? Bueno, para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. ¿Por qué la iglesia insiste tanto a que tú, católico, y yo, a los evangélicos, les insiste tanto que lean la Biblia? ¿Por qué la iglesia insiste tanto a que lean la Biblia? Para que conozcan la ciencia suprema de Jesucristo. Para que conozcamos a Jesucristo a través de la lectura de la palabra de Dios. Fue San Jerónimo quien dijo, corrígame si estoy equivocado, que desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo. Algo así dijo San Jerónimo, si fue él, si me pueden corregir. Entonces la iglesia católica reconoce la importancia de la lectura del creyente de la Biblia. Y los evangélicos dicen que la iglesia no enseña a los católicos a leer la Biblia. Y aquí tenemos el catecismo de la iglesia cerrándoles la boca a los evangélicos. Insistente. Recuerden que la lectura de las Sagradas Escrituras debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre, pues a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. Si yo digo en esto que acabo de leer del Catecismo de la Iglesia Católica, en una congregación evangélica, todos me van a decir amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque esta es la definición evangélica de lo que es la oración. ¿Serio? Esta es la definición evangélica de lo que es la oración.
¿Qué es la oración? La oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre. Eso es la oración, hablar con Dios. Pues a Dios hablamos cuando oramos. A Dios escuchamos cuando leemos su palabra. Esto lo creen los evangélicos. Pero yo les aseguro que los evangélicos no han leído este numeral. Porque a los evangélicos no les interesa leer. A los evangélicos les interesa juzgar, condenar y mandar al infierno a los católicos. Aquí este pastor está refutando a los evangélicos y diciéndoles en su cara: ustedes han mentido cuando dicen que el catecismo está plagado de herejías. Porque acabamos de leer, acabamos de estudiar que el catecismo enseña la oración. Y lo que acabo de leer no es antibíblico ni herético, es total y absolutamente bíblico. Y yo sé que hay evangélicos que me están escuchando. Quizás no están comentando, pero me están viendo. Y saben que lo que estoy diciendo es totalmente bíblico. Pero por su orgullo, ustedes no lo van a reconocer. El último numeral y ya me despido. Porque ya me quedan 9 minutos. Perdón. Numeral, ¿dónde está? 2654. Los padres espirituales, parafraseando Mateo 7 o Mateo 7:7, resumen así las disposiciones de un corazón alimentado por la palabra de Dios en la oración. Buscad leyendo y encontraréis meditando. Llamad orando y se os abrirá por la contemplación. Lo voy a volver a leer. Permítame tomar un poquito de agua. Como está haciendo mucho calor, tengo el aire acondicionado y eso se reseca mi garganta. Está haciendo un calor aquí en California horrible. Voy a leer de nuevo. Buscad leyendo y encontraréis meditando. Llamad orando y se os abrirá por la contemplación. Esto es un estudio sobre la oración, leído completamente del Catecismo de la Iglesia Católica. Y como les digo, si yo enseñara esto en la congregación o en cualquier iglesia evangélica, me dirían amén, gloria a Dios, estarían de acuerdo. ¿Saben por qué? Porque es totalmente bíblico. Así que mis hermanos, yo me despido. Bueno, vamos a orar, ¿no? Hablamos de oración y nos vamos a ir solamente así sin orar. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por este estudio que hemos tenido de tu palabra. Te pido, Señor, que este estudio haya sido y sea de bendición a todos aquellos que lo han escuchado. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, que Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan un hermoso fin de semana. Gracias, hermana Tere Caballero. Dios la bendiga a usted también. Quedamos en la paz de Cristo. Amén. Verónica, gracias, mi hermana. Dios le bendiga a usted también. Pues nos despedimos. Que Dios los bendiga. Hermana Rosa, Dios la bendiga igualmente. Gracias. Gracias, mi hermano. ¿Quién se llama? Faber. Gracias por las felicitaciones. Bueno. Gloria a Dios. Al hermano Chiro, a don Chiro, le digo que oramos por su salvación para que salga del unicitarismo
y se vuelva al Cristo de la gloria. Gloria a Dios. Hasta mañana si Dios lo permite. Gloria a Dios. Ay, joder. ¿Cómo me salgo ahora de aquí? No veo los botones. Ay, Dios. Van a creer que no veo cómo se apaga. Y